Buenas tardes. Hoy ciertamente tenemos una charla de lo más interesante. Charlas que dejan huella. Brevemente voy a hacer una cortísima presentación de Carlos Enrique Algaraya. Bueno, el cordobés nació hace unos cuantos años, no sé cuántos. Como se enamoró realmente de su provincia natal, no le quedó más remedio que estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba, recibiéndose de licenciado en Química Biológica en 1975. No contento con eso, siguió en 1981, termina su doctorado también en Química Biológica en esta misma universidad. Sabemos, por lo que él nos ha contado, que entre 1983 y 1987, como becario postdoctoral, trabajó en el Departamento de Genética Humana y Desarrollos bajo la supervisión del Dr. Charles Cantor y Richard Axel, quien posteriormente fue premio Nobel de Medicina en el 2004. Axel. Hoy es profesor titular de Biotecnología en el Departamento de Química Biológica de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador principal del CONICET y es miembro de esta academia desde hace ya unos años. De la Academia de Ciencias Médicas. Miembro de la Academia de la Nacional. Ah, sí, digamos, bueno, ya te he dicho miembro de la Academia Nacional de Córdoba. Pero debe estar cerca de caer aquí. Su tema de investigación ha sido los estudios moleculares sobre sistemas que preservan la estabilidad genética en bacterias. Si este título le suena a ustedes para algo, una cosa parecida a lo que estamos recibiendo con gran gusto la noticia del Premio Nobel de Química en 2015, estamos tan acertados. Bueno, muchas gracias, profesor. Hace un año más o menos di un seminario en el laboratorio sobre esto y ahí me invitaron. Y bueno, cuando uno le invita para algo que está varios meses adelante, dice que sí, después un momento llega, así que acá estamos. Le agradezco a la Academia la invitación. Me parece que es muy interesante este tipo de charlas populares. Es bastante complicado decidir cuál es el nivel para dar la charla, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar hacer algo que sea entendible para gente que tenga alguna base en bioquímica en general. La huella de DNA no dice mucho el título, ¿no? Hice un resumen que tampoco dice mucho, así que les voy a explicar de qué voy a hablar. Como no sé, hay gente que no conozco en el auditorio, voy a hacer una breve descripción del DNA, que es lo que nos va, un poco el eje de la charla, ¿no? El DNA es una molécula compuesta por nucleótidos, es una doble hebra, cada hebra corre en sentido antiparalelo y si uno pone un plano estas hebras, se ven acá, en el exterior hay uniones fosfodiéster en ambas hebras y hay un azúcar que es la ribosa y las bases que están mantenidos por fuentes de hidrógeno. Esto no es covalente, o sea que estas hebras se pueden abrir. Entonces, un nucleótido está formado por un azúcar, fosfato, 3 fosfatos y una base. Cuando se incorpora el azúcar durante la síntesis, se liberan 2 fosfatos, se genera la unión fosfodiéster entre el nucleótido que ingresa y existente y el que se van
formando estas moléculas helicoidal de doble cadena que corren en sentido antiparalelo. Hay esencialmente tres formas del DNA. Las tres son doble hebra, ¿no? La más común es esta que está en medio, que se denomina B. Hay otra que es un poco más comprimida, digamos, y más ancha. Y otra que en lugar de los giros acá son a la derecha, en ambos casos A y B. Y hay una Z que también es doble hebra, pero los giros en lugar de ser electrógica es de óptica, es la izquierda. Se denomina Z. Y bueno, y en la célula el DNA se expresa como RNA y el RNA tiene información para que se sintetice una proteína. La secuencia de aminoácidos de las proteínas está dictaminada por la secuencia de bases que hay en el ADN y el RNA es el intermediario, digamos, uno de los intermediarios entre el ADN y las proteínas. Cuando hay un cambio de alguna base acá que no corresponde, y eso permanece, digamos, durante varias divisiones celulares, se genera un cambio en el ADN que es una mutación. Y esta mutación en el ADN puede generar la ausencia de función de la proteína o una función distinta de la normal. Entonces la información que hay acá es muy importante para el correcto diseño, digamos así, de las proteínas que son las que van a tener acción dentro de las células. Hoy dieron los premios Nobel de Química y se lo dieron a 3 investigadores que estudian los mecanismos que tienen las células para preservar la información génica, o sea, para reparar los posibles cambios de base que puede haber en el DNA que pueden conducir a una mutación. Bueno, dicho esto, ya no voy a volver más sobre la química, digamos. Lo que les voy a contar un poco es un periodo de la biología y la bioquímica donde se conocían bastante bien las proteínas y su función. O sea, esta es la bioquímica, digamos, que se hacía. Se conocía bastante, se conocía mucho sobre las leyes de la genética, como las leyes de la herencia. Pero no se conocía cuál era el material genético. Se hablaba de genes sin saber químicamente qué es lo que eran, ¿no? Entonces, cuando se describe el DNA y se estudia su capacidad para informar o para codificar las proteínas, este círculo se cierra y se genera lo que hoy se conoce como biología molecular. Y estos cambios, estos hallazgos sobre el DNA y cómo la información que está en el DNA pasa a proteínas, se generan a partir de 1944 y con mucha cantidad de hallazgos, digamos así, entre 1950 y 1962. Entonces yo les voy a hablar un poquito de esto. Les voy a hablar cómo, pero fundamentalmente van a ser anécdotas, no va a ser nada pesado sobre la química, sino más bien sobre los personajes que estuvieron involucrados y cómo se fue desarrollando un poco la historia que terminó en la propuesta de la estructura del DNA, en su confirmación posterior, y en cómo la información génica que está almacenada en el DNA se transmite a proteínas. Hice para que ustedes tengan puedan ver esto, hice una pequeña búsqueda bibliográfica.
PubMed hay muchas bases de datos. Entonces busqué, uno puede elegir que baje todos los trabajos que en el título tengan la palabra mutación, ¿no? Y bueno, eso hice y aparece. Hay 63.332 artículos. Y vi cuál era el primero, y de 1901. Y vi entre 1901 y 1953, este es el año que se propone la estructura del DNA. Hay 310 artículos. Yo les decía de que no se conocía lo que era el DNA, dónde residía la información génica. Entonces busqué en el título cuántos trabajos había con mutación y que además tuviesen DNA, ya sea en el título o en el abstract. Y aparecieron 13.793. Me fijé cuál era el primero en 1960. 61 hay otro. Y después busqué que en el título tuviera la palabra gen y DNA. Y el primero está en 1955. O sea que lo que les quiero decir con esto es que previo a 1953 se conocía cómo ¿qué se conocía? Las proteínas bastante bien. Se conocía dónde residía, digamos, se sabía de que la información génica estaba en los cromosomas. Pero no se conocía cuál era la molécula, precisamente. La definición química de la molécula no se conocía. Se sabía cómo se dividían las células, se conocía cómo se separaban, cómo se segregaban los cromosomas, se conocían las leyes de la genética, pero el elemento químico era supuesto, era un ente que no se conocía, no se había caracterizado. Entonces, estos científicos, este señor recibe el premio Nobel en fisiología y medicina por la teoría cromosomal del DNA. Entonces, estas son las preguntas, ¿no? que no se conocían. Y esto es lo que no se conocía, cómo pasaba la información del DNA a la proteína, y tampoco se conocía cómo se dividía el DNA, ¿no? Y bueno, entonces, un poco de historia de la época, de 1900 a 1970. Y resulta ser que en 1910 este señor fue uno de los primeros que estudia la química de los ácidos nucleicos. Y describe, caracteriza la ribosa y la desoxirribosa por primera vez. Y propone una hipótesis que se llama hipótesis del tetranucleótido, donde él afirma de que el DNA de todas las especies el DNA es una repetición de tetranucleótidos. Y esto, que por supuesto fue equivocado, perduró durante muchos años y hizo de que los científicos de la época no tuvieran interés en el DNA porque era una molécula repetitiva. Tetranucleótidos que se repetían, no tenían ningún tipo de variabilidad. Y todo el mundo estaba enfocado en las proteínas porque se conocían que había 20 aminoácidos que la componían, que eran muy variables, y entonces pensaban que la información génica residía más en las proteínas que en el DNA, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que en el año 44, estas tres personas hacen un trabajo muy importante, donde demuestran que el DNA es el elemento que transforma unas bacterias que son benignas en unas bacterias que son patógenas, ¿no? Ellos introducen DNA en esta bacteria y la bacteria cambia de característica, de fenotipo, ¿no? Es un trabajo que he publicado en una revista, un trabajo muy largo, muy técnico, y un trabajo que no tiene difusión
más adelante, cerca de 1950-1951, hay otro experimento de estas dos personas que describen, utilizando bacterias también y fagos, que cuando un fago modifica una bacteria, lo que introduce es realmente DNA, y la bacteria se modifica porque se introduce DNA y no las proteínas. Lo pueden discernir, lo pueden separar lo que es DNA de las proteínas, entonces confirman de que el material genético era DNA. La otra cosa que es muy importante y que yo tenía, son las reglas de Chargaff. Este hombre dice de que el DNA, analiza DNA, un químico muy importante de la época, y dice que todas las especies tienen igual contenido de adenina que timina y el mismo contenido de citosina de guanina, ¿no? Esto es muy importante porque en el DNA después se encuentra que adenina siempre va apareado a timina y guanina a citosina. Pero lo más importante que él encontró en esa época no es esto, sino el hecho de que el contenido de bases de las distintas especies varía. Entonces pone en duda la teoría del tetranucleótido y hace de que la gente empiece a pensar ahora, junto con estos experimentos, de que realmente la información génica puede estar en el DNA porque presenta variabilidad. Las especies presentan variabilidad de bases y no es una cosa uniforme como un tetranucleótido, una repetición del tetranucleótido. Incluso, les adelanto, el apareamiento de bases no se encontró por pura casualidad. No se encontró porque dijeron, Chargaff, yo que siempre el contenido de A es igual a T, entonces A tiene que estar apareado con T. Muchos libros de texto dicen eso, pero no es así. Lo dice Watson, que fue quien apareó las bases, de que fue una casualidad lo que me encontró. Lo único que estaba buscando era que tenga un ancho uniforme, porque la difracción era, la doble hélice era uniforme. Entonces, lo más importante de Chargaff en ese momento fue encontrar variabilidad de bases en distintas especies. Y bueno, después viene en el 53 la propuesta de doble hélice del DNA y en el 61 el código genético. Les voy a hablar un poquito de esto, si tenemos tiempo, no se aburren, me hablo un poquito de esto. Para ponernos en época, entre el 50 y el 60, en el 45 termina la Segunda Guerra Mundial y van a ver que hay una cantidad de físicos que estuvieron involucrados en la guerra que se vuelcan a la biología. Fue un fenómeno distintivo de la época y decisivo, diría yo, para el proceso de la biología molecular. Bueno, la primera llamada telefónica satelital se hizo en el año 65 recién, y en el 69 había un comienzo de lo que hoy es Internet con el ARPANET en Estados Unidos, que empezó con 4 computadores. En el 71 había 23 en Estados Unidos que se comunicaban. Entonces la comunicación era algo completamente distinta de lo que es hoy, ¿no es cierto? Mucho de lo que les voy a contar se debe a este libro que se publica en el año 68 por Watson, ¿no? La doble hélice. Hay varias ediciones de esto y mucha gente no sabe de que este libro generó una cantidad de controversias tremendas. Este libro se iba a publicar en una editorial de Harvard University Press, pero Watson se lo manda a Crick, que es el otro autor de la propuesta de la estructura de doble hélice, se lo manda a Crick, y Crick despotrica terriblemente contra Watson diciendo de que está escribiendo cosas que no debe escribir. No solo que se lo manda a Crick a la nota, sino que se lo manda
a la gente de Harvard y se lo mandan a otros científicos que estuvieron involucrados en la investigación de la doble hélice, y resulta ser que no lo pudo publicar. Harvard no se lo quiso publicar después de esa nota. Entonces, tiene que publicar una editorial privada, y el New York Times dice, cuando salga la noticia de la publicación de este libro, dice un libro que no pudo ir a Harvard, porque Harvard no lo quiso publicar. El libro fue un éxito, está durante 18 semanas como bestseller en la lista del New York Times, y fue traducido por lo menos a 17 idiomas. La gente siguió muy enojada con Watson después de la publicación de este libro, muy enojada. En realidad, él se llama James, y el título original que le había puesto, él demoró como 8 años en escribir este libro. El título original era Honest Jim, el honesto Jim. Después lo cambió. Bien. 3 laboratorios esencialmente estuvieron implicados en el descubrimiento o propuesta de la estructura del DNA. El laboratorio de Pauling en Caltech y 2 laboratorios en Inglaterra, uno en Londres, que es el King's College, que estaba dirigido en ese momento por Randall, y ahí trabajó Wilkins y Franklin, y el otro laboratorio en Cambridge, que estaba conducido por Bragg, y donde trabajó Watson y Crick. Han todos fallecido. El único que está vivo hasta ahora es Watson. Muchos han fallecido recientemente. Bueno, este es el King's College en London. Está a la orilla del río Támesis. Y bueno, hay historia. La Segunda Guerra destruyó gran parte de los laboratorios, y acá se reconstruyó un laboratorio donde se hicieron los experimentos de difracción de rayos X. Entonces, en este laboratorio de Londres, que era conducido por Randall era un físico, y era prácticamente un héroe en Inglaterra, porque él fue un inventor del radar, de los elementos muy importantes para la construcción del radar. Y entonces su lema para el laboratorio, que se incorporó en el año 1946, fue atacar de forma interdisciplinaria los secretos de los cromosomas de su ambiente. Eso fue lo que él quería hacer. En el 46 se incorpora Wilkins, que es otro físico. Es una persona que estuvo en el proyecto Manhattan de la bomba atómica en Estados Unidos. Termina la guerra, vuelve a Inglaterra, de Estados Unidos, se incorpora y se incorpora al King's College y se dedica a hacer biología. Es una persona que empieza a hacer difracción de rayos X, de DNA. Hay otras personas, matemáticos y otras personas que también tuvieron un rol muy importante. Raymond Gosling era el becario de Wilkins, y esta mujer, Franklin, era una erudita en difracción de rayos X, y fue contratada por Randall, se incorporó con una beca en 1951 hasta 1953. Muere muy joven, a los 38 años. Bueno, hay todo un entrevero acá que ya les voy a comentar. En ese momento, esta mujer había hecho una tesis en físico-química de colloides orgánicos. Era muy capaz, muy reconocida. Esta es una famosa foto de difracción de DNA que ella obtuvo, que ya vamos a volver un poquito. Este es el laboratorio de Cambridge, que es dirigido por Bragg. Fue premio Nobel a los 25 años, junto con el padre.
un competidor muy fuerte, muy importante con Pauling, ya lo vamos a mencionar, y Crick también es un físico que estuvo implicado en la guerra, en la elaboración de minas acústicas y magnéticas, y se dedicó a la biología después de la guerra, se incorpora en el 49. Está Peltz también y Kendall en el mismo laboratorio, estudiando estructura de proteínas. En el 51 se incorpora Watson. Watson va a ser un postdoc. Primero a Copenhague, no le gusta y bueno, consigue ahí su director de tesis, Luria, conoce a Kendall y lo hace entrar a Cambridge, al laboratorio de Cambridge. Se habían repartido, habían quedado de acuerdo de que en el Cavendish iban a estudiar proteínas y en Londres iban a estudiar DNA. De hecho, Crick estaba haciendo una tesis sobre proteínas y esta fue su tesis: difracción de rayos X, polipéptidos de proteínas. El director fue Peltz. O sea que no estaba estudiando inicialmente DNA. Y el otro contrincante en la carrera esta por el DNA fue Pauling. Y Pauling tuvo dos aciertos muy grandes en cuanto a la estructura de cristales iónicos primero y después con proteínas. Y fue premio Nobel en 1954. Y también fue premio Nobel de la Paz en 1962. Fue un activista muy importante para luchar contra las pruebas atómicas que se hacían. En el 63 se firma un tratado entre Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos, donde se prohíbe la prueba de armas nucleares, y le dan el premio Nobel en el 62 a Pauling, que había quedado vacante. Se lo dan retroactivamente. Entonces, ¿cómo es la historia esta? Habíamos dicho que, bueno, acá está el laboratorio donde está Crick, dirigido por Rack, y acá abajo el laboratorio dirigido por Randall, donde está Wilkins. Se incorpora en el 51 Franklin, y esta mujer, que tenía ya experiencia en rayos X, logra mediante la modificación de la humectación de las muestras de DNA, obtener dos patrones muy distintivos de fibras de DNA, uno que denomina A y otro que denomina B, ¿no? Y en ese momento el tipo de difracción era muy característico de una molécula helicoidal. Bueno, estos son elementos con los cuales hacían lo que se hacía, generalmente lo que se hace difracción de rayos X son cristales. En ese momento, por supuesto, no había cristales de DNA, había fibras de DNA. Este es un clip para mantener papel que está doblado y es el que se utilizaba para mantener las fibras ahí, y acá donde se hacía incidir los rayos X. Este es el tipo de rayos X con el cual se trabajaba. Había tubos de hidrógeno que se hacían pasar por una solución salina, y bueno, eso mantenía aumentado el DNA. Había que irradiar la mejor foto que se obtuvo, se irradió durante 100 horas. Así que imagínense, más de 4 días. Y bueno. Y estas son las muestras de DNA que se utilizaron, fueron originales. Yo pensaba de que se preparaba el DNA cada vez. Y no, resulta que había una muestra que se preparó y había una muy famosa de esta persona que se la dio a Wilkins en 1950 y fue espectacular la pureza que tenía, y fue con la que se hizo la mayor parte de los experimentos
de difracción. Y en octubre llega Watson a Cambridge, y resulta que esta mujer, Franklin, da un seminario en noviembre, y va a Watson a escuchar el seminario y vuelve. El tipo tenía una desesperación por encontrar, por estudiar, no desesperación, tenía mucha ansiedad por determinar la estructura del DNA, porque decía que ahí estaba la respuesta para la función. Entonces, digamos, más interesado que en la estructura en sí mismo, estaba interesado en la función. Y eso fue la charla que le hizo a Crick para entusiasmarlo, que era un físico, para entusiasmarlo a hacer los estudios. Y vuelve a Cambridge y hace un modelo. Ahí nomás hace un modelo, digamos, estaba muy influenciado por Pauling, por los modelos que había hecho Pauling para la estructura de proteínas. Entonces hace un modelo mal, mete el fosfato adentro, ¿no? En lugar de estar por fuera, lo mete adentro. La llaman a Franklin. Franklin va a Cambridge, ve el modelo y dice que es malísimo. Y Black, que era el jefe, se enoja mucho con los dos y le dice que por favor no hagan más nada con el DNA, que se dediquen a la proteína. De hecho, en todo el 52 parece que no trabajan más con DNA, no hacen absolutamente más nada. Watson se dedica a viajar por Europa, y bueno, aparentemente no pasa nada en el 52. Y hay un hecho muy importante. Resulta que Linus Pauling tiene un hijo, Peter Pauling, que también se dedica a la química y va a hacer un postdoc. ¿Y a dónde va? A Cambridge. Y va al laboratorio donde está Watson y Crick. Y el padre, Linus Pauling, hace una propuesta de estructura de ácido nucleico y le manda el preprint al hijo. Y Watson se lo saca, no se lo saca. Peter Pauling se lo muestra, pero este se lo saca. ¿Y qué es? Es una triple hebra. Lo que propone Pauling. Es un paper, no sé cuántas páginas, publicado en el Proceedings National Academy of Science. Y entonces y tenía los fosfatos también en la parte interna y no estaba ionizado. Entonces Watson dice: esto está terriblemente mal, es increíble cómo un químico como Pauling puede hacer una cosa como esta. Y bueno, la cuestión es que se lo van y se lo muestran a Bragg y le dicen: che, Bragg, Pauling está cerca, está queriendo estudiar esto. Entonces, bueno, y hay otro hecho, bueno, este es el paper. El preprint es, por acá había una fecha, fue comunicado, no sé bien, fue comunicado en diciembre, ¿no? Y publicado en febrero. Y en el interín se lo manda al hijo, que estaba ahí, y el hijo se lo muestra a Watson. Esta es la estructura propuesta mejorada, no la que propuso en ese momento, pero las bases hacia afuera, pueden ver las bases, y los fosfatos adentro, ¿no? Al revés de lo que realmente es. Y bueno, un poco para defenderlo a Pauling, podemos decir de que ya él, cuando terminó la guerra, se dedicó a hacer activismo en contra de las pruebas nucleares, ¿no? Entonces en Estados Unidos era catalogado como comunista. Y el tipo, Pauling quería ir a Inglaterra, ¿no? A escuchar una conferencia, a un meeting que había sobre estructura de DNA, pero no le dan el pasaporte. No puede salir de Estados Unidos, no puede ir. Si hubiese ido, probablemente hubiese sido otra de la historia. Eso fue en el 52, ¿no? En julio. Y la otra cosa, para atenuar un poco la responsabilidad, es que él se basó en unas difracciones que obtuvo este señor Arthur en el año 47,
donde lo que tenía era una mezcla de A y B DNA, ¿no? Totalmente, fíjense, la resolución de esto comparado con la que obtuvo Franklin, nada que ver. Entonces, bueno, lo podemos perdonar un poco. Pero esto sirvió para llenarle la cabeza, digamos así, a Bragg y decir, tenemos que seguir trabajando en DNA nosotros porque si no, Pauling lo va a obtener primero. Y ya había una competencia entre Bragg y Pauling, ¿no? Y la otra cosa que fue muy decisiva es que Franklin está muy molesta en el King College, porque era un ambiente donde las mujeres no tenían derechos, había lugares donde podían entrar los hombres, únicamente, no las mujeres, y ella se sentía muy mal ahí, y entonces decide irse. Y se va a principios del 53, ¿no? Y hace un reporte, escribe un informe con todos los datos que había obtenido y se lo entrega a Pelus, ¿no? Porque Pelus estaba en el comité de la beca que le habían dado a Franklin, y Pelus le muestra el informe aquí. Y bueno, y ahí también cuando Watson escribe el libro La doble hélice, dice eso. Y entonces empiezan a haber cartas de disculpas, de Pelus, que no era confidencial, y todo un lío científico, ético, digamos así, pero eso es lo que pasó. Y entonces, con el reporte y con Watson también ve esta difracción de rayos X y propone el modelo el 28 de febrero. Empiezan a armar el modelo, el 7 de marzo lo tienen listo y el 25 de abril hacen la publicación en Nature. En realidad lo único que le faltaba era acomodar las bases. Y hoy se sabe de que Franklin tenía toda la información muy similar al modelo que proponen Watson y Crick, y lo único que le faltaba era acomodar las bases. No sabía cómo iban las bases. Esa es la gran pegada, digamos, que fue también de casualidad, y que hace Watson y Crick. Y arma el modelo en un sábado, y los tipos iban mucho a un bar que se llamaba Tigre, ¿no? Que es este que está acá. Y ahora hay placas, qué sé yo. Y entonces es muy famoso porque entran al bar y dicen, hemos encontrado el secreto de la vida, después que terminan de hacer el modelo. Y actualmente están estas placas aquí en el Tigre. Y Watson dice, y hay varias entrevistas de él que están en la web, se pueden ver. Dice, el descubrimiento fue hecho ese día, dice, no fue lento sobre el curso de la semana, fue hecho ahí, ese día. Él se dio cuenta de cómo iban las bases y armaron el modelo. Por supuesto que lo deben haber estado trabajando desde hace mucho tiempo, pero... Y bueno, este es el trabajo, 900 palabras en Nature, empieza acá, termina acá. Siempre me acuerdo de la clase que nos daba en química biológica general, el doctor Butler decía, estaba una página, 25 años tiene Watson, claro, es una cosa increíble. Una sola figura. Ustedes no se dan idea de lo que hay de estudios sobre este paper, en cuanto a la forma de escribir el paper. Lo que dice, lo que no dice, lo que deja de decir. Hay una cantidad de información increíble. Se publican en ese mismo artículo, en esa misma revista y en forma consecutiva 3 papers. Uno, que es el primero de Watson y Crick, otro que es de Wilkins, Stowe y Wilson, y el otro de Franklin y Gosling. Y estos dos artículos apoyan este modelo.
Y fue armado todo ahí, en muy pocos días, la combinación de los tres artículos. Como les decía, hay muchísimo escrito sobre la forma en que se ha escrito este paper, comparándolo con estos dos. Y, por ejemplo, dicen 3 papers, 3 lecciones. En un aniversario, cuando hay aniversario de 1953, por ejemplo, 2013, aparecen artículos, conmemoración, y la gente escribe, y dice, la primera lección es que más vale colaborar que estar peleados. Y en realidad Wilkins y Franklin no se llevaban para nada bien, porque, bueno, no se llevaban bien. La segunda lección es que lo que no es publicado no tiene valor. Ya había habido una estructura de triple hélice con los fosfatos en la forma externa, en bases hacia adentro, pero que Watson y Crick prácticamente no lo mencionan. Dice que hubiese sido muy distinto si hubiese estado publicado, porque tenían que basarse en ese artículo previo. Y la tercera lección es cómo se debe escribir un paper. Tiene que ser breve, claro y simple. Eso es lo mejor, ya es una contraposición con estos dos, y realmente es inentendible esto. Lo entiende solamente un especialista. En cambio, esto lo puede leer cualquiera, la simpleza que tiene. Este es el paper escrito a máquina de escribir de esa época. ¿Quién lo escribe? Porque lo escribieron ese mismo fin de semana. Seguramente que lo tenían escrito, pero dice que lo escribieron ese fin de semana. No había secretaria, porque era fin de semana. Entonces, ¿quién se lo escribe? La hermana de Watson, Elizabeth, que parece que estaba, no se conoce mucho, pero parece que estaba en Inglaterra con él, o estaba en Europa dando vueltas ahí constantemente. Watson era soltero en ese momento. ¿Y qué más? Watson y Crick, ¿cómo deciden quién va primero, quién va segundo? Dice que tienen una moneda. También está, lo cuenta Watson, y dice que Watson, cuando lo cuenta, dice, menos mal que fue así, dice, porque yo llevé la idea, y sentí alivio cuando salí sorteado que yo iba a ser primero. Bueno, agregan acá, se ve que agregan en forma manuscrita a Wilkins y a Franklin. Primero no lo habían citado, después lo ponen, porque ya les digo, fue armado ahí en muy pocos días el acuerdo de publicar los 3 papers juntos. Y bueno, no me acuerdo qué es lo que dice acá. Y bueno, la figura, ¿quién hizo la figura? La esposa de Crick. La esposa de Crick era artista. Era artista, dibujaba. Fundamentalmente dibujaba desnudo, Odins, ¿no? Era artista y es la que dibuja el esquema que aparece en el paper ese de 1953. De una forma bastante irónica, recién se puede sintetizar químicamente oligonucleótidos a partir de los años 76, 77, ¿no? Entonces puede haber cantidad de moléculas iguales, cortas, pero una cantidad importante, y se puede cristalizar el DNA. Entonces recién ahí se hace difracción de cristales. Y irónicamente lo primero que se cristaliza es un Z-DNA, no el B-DNA. Cuenta Watson que siempre tuvo miedo de que lo que habían propuesto estuviese equivocado, pero bueno. Y al año siguiente hacen la difracción a muy alta resolución del BDNA que confirma lo que habían encontrado, lo que habían propuesto en su momento. Es muy interesante, en muy poco tiempo después, o sea, no solo publican la propuesta de la estructura, sino que muy poco tiempo después proponen, en base a la estructura, cómo sería la división, la replicación del DNA.
sintetizan nuevas moléculas. Es una propuesta, simplemente la publican en Nature, ¿no? Y también ponen, digamos, las mutaciones espontáneas que origen tendrían, ¿no? Por primera vez, también sin ningún tipo de experimento. La forma en que ellos proponen que va a ser la replicación es como se describe después. Uno ahora conoce que las hebras se separan y cada una de las hebras sirve como molde para hacer otras dos doble hebras, digamos así, pero había varias alternativas de síntesis a partir de una doble hebra. O sea, nosotros lo vemos ahora como una cosa que es evidente, pero en ese momento no era evidente. Y después se demostró que realmente fue como ellos lo propusieron, y en el año 55, en el año 59 le dan el premio Nobel a Kronberg y a Ochoa por los trabajos que hacen en la explicación. Estos dos señores describen, Messenson y Stahl describen que la forma de replicación es esta, digamos. Esta gente purifica e identifica todas las polimerasas, o algunas de las polimerasas que están implicadas en la síntesis, por eso le dan el premio Nobel. Y bueno, entonces, al poquito tiempo, en mayo, publican este otro artículo donde dicen cómo se duplicaría el DNA, el tema de las mutaciones, y Franklin publica otro artículo más detallado sobre la estructura del DNA que confirma, digamos, la propuesta de Watson y Crick. Entonces ahí a mí me empecé a preguntar cómo podían publicar hoy en día publicar una propuesta de algo es casi imposible. Entonces empecé a ver un poco y por un lado el referato sistemático de los artículos en Nature comienza en el año 67. Antes no tenían referato, ¿no? Eso sale en Nature, en el mismo Nature. Y la otra cosa que Cambridge es una de las universidades que más premios Nobel tiene en el mundo. El Cavendish solamente tiene hasta el 2015 o 2014, no sé, 29 premios Nobel. Hasta el momento que se publicó la doble hebra tenía 19 premios Nobel, o sea, el mismo laboratorio, la misma institución. En Cambridge creo que en total hay 91 premios Nobel, increíble la cantidad de premios Nobel que hay. Entonces yo supongo que cuando venía un artículo de un lugar como ese, prácticamente no tenía duda el editor de publicarlo, porque tanta conjunto de gente tan brillante. Y hay una carta que es famosa, que se conoce hace poco tiempo, que la escribe Crick al hijo, antes de hacer la publicación, el 19 de marzo del 53. El hijo está internado en un colegio, tiene 12 años, y Crick le escribe una carta donde le comenta lo que había encontrado, una carta que creo que tiene 7 páginas. Crick se casó 2 veces y le escribe a Michael, que es el hijo que tiene con la primera esposa, que está acá, y es ahora el grande, ¿no? 7 páginas, y bueno, y ahí le describe, es muy interesante la carta, por supuesto que no se la voy a leer, pero le describe lo que ellos pensaban, cómo era la estructura, y también le describe ya cómo él cree que se replicaba esta molécula. Y entonces dice, en otra palabra, también medio poeta para escribir el tipo, dice, en otra palabra, nosotros pensamos que hemos encontrado el mecanismo de copiado básico por el cual la vida proviene de la vida, ¿no? Y entonces al final le dice, nosotros vamos a tener vamos a publicar una carta en Nature en un día o dos, o en un día más o menos. Dice, lee cuidadosamente, así la entendés, y cuando vengas a casa te vamos a mostrar el modelo, ¿no?
¿Y qué hacen después de esto? Después que publican esto, Watson se va a Harvard. Se vuelve a Estados Unidos, dice que no puede estar con Crick. Crick era bastante mayor que él lo consideraba como si fuese el hermano mayor, dice, y no podía estar porque lo opacaba. Crick es un tipo brillante, ¿no? Les voy a mostrar, les voy a comentar algunas cositas. Se va a Harvard, está hasta el año 76, en el año 68 va a en Harvard, comparte un periodo en los dos laboratorios, fue, entre otras cosas, el director del proyecto de genoma humano por el NIH en el año 88 y 92. ¿No? Y en todos los lugares hay muchos conmemoraciones acerca de la doble era en Harvard, en Cambridge, este hombre es de Nueva Zelanda y bueno. Crick se queda en Cambridge hasta el 76, que se va al Salk Institute. Y Wilkins se queda en Londres, en el King's College, hasta el año 81, que se retira. Como les decía, Franklin se cambia de laboratorio, se va en el 53 de Londres y se va a estudiar la estructura del virus, unos virus particulares. En 5 años publica 17 trabajos. Fallece de cáncer de ovario en el año 58, probablemente por las radiaciones que sufrió durante la determinación de la estructura por difracción de rayos X. Actualmente están haciendo en Londres un instituto que se llama Franklin Wilkins Building. Y bueno, en las afueras hay fotos de Franklin y de Wilkins, y estos son los descendientes actuales de ambas familias. De forma muy contraria a lo que se cree, después que se va, sigue en contacto con Watson, fundamentalmente con Crick, y se mandan cartas. Ella no está enemistada para nada con ellos, probablemente no se dio cuenta todavía de lo que significaba el hallazgo, ¿no? Pero incluso cuenta que estando convaleciente de la quimioterapia que le hacía, no quería estar en la casa de su padre y estuvo un tiempo al cuidado de Odile, la esposa de Crick. Y bueno, ya rapidito. Les quiero comentar. Y bueno, se conocen, no hace muchos años se empiezan a conocer las nominaciones para el premio Nobel que hicieron distintos científicos para Watson y Crick. Y esta es muy graciosa, la de Powell, porque entre otras cosas se la mandan al comité Nobel, ¿no? Y dice Watson y Crick, por acá dice Watson y Crick proponen una estructura de dobles hélice basado en una que había hecho yo, dice, Corey, hélice. Y bueno, dice que todavía es prematuro para darle el premio Nobel, que Wilkins no trabajó suficientemente para darle el premio Nobel, que él no se lo daría. Él, bueno, dice de que, qué sé yo, guanina y citosina tiene 3 fuentes de hidrógeno, como habían determinado ellos, que Watson y Crick habían dicho que tenían 2, entonces está equivocado, que faltan detalles. Todavía no hay que dárselo. Y bueno, finalmente le dan el premio Nobel en el año 62. Acá aparece, esto es secreto, pero aparece en el año 2003, creo,
13, no me acuerdo, aparecen las nominaciones que hubo. Le dan el premio Nobel en el año 62. Watson está dando clases cuando se entera. Este es el telegrama de notificación que le mandan a Crick, y fíjense que dice que, bueno, le dan el premio Nobel por los descubrimientos que hicieron concernientes a la estructura y a la significancia, y su significancia por la transferencia de información en materia. Crick está en su escritorio y festeja en su casa la obtención del premio Nobel, todavía en Cambridge, es acá donde vivía, y fíjense, el tipo había puesto una hélice en su casa, se llama The Golden Helix, a donde vivía. Un espectáculo. Bueno, esto es la medalla, un diploma, un cheque. Estos son, fíjense, también es bastante llamativo, Perutz, y recibe el premio Nobel junto con Wilkins, Crick y Watson. Perutz por la y Kendrick por la determinación de la estructura de la hemoglobina. Y bueno, ahí en Cambridge también está, le decía que es una época que está muy efervescente en hallazgos. Sanger, también trabajando en Cambridge, el premio Nobel en el año 58 es la primera persona que escribe un método para secuenciar proteínas, y es una de las pocas personas que recibe un segundo premio Nobel en el año 1980 por un método para secuenciar DNA, ¿no? El método con el cual se secuenció casi todo el genoma humano. Y entonces uno, cuando va a ver cuando le entregan el premio Nobel, dan un speech, dan una conferencia. ¿Cuál es el título de la conferencia? Crick habla sobre el código genético. Watson sobre el RNA y la síntesis de proteína, y Wilkins sobre la configuración de los ácidos nucleicos. Entonces, Crick dice que bueno, que ya ellos habían propuesto la replicación del DNA y que le habían dado el Nobel anteriormente. Entonces él va a hablar sobre el código genético, lo cual me ha interesado mucho, dice, y sobre lo cual mis colegas y yo, entre muchos otros, recientemente hicimos algunos experimentos. Tipo acostumbrado a hacer experimentos. Hicimos algunos experimentos. Entonces, bueno, ya termino, falta un poquito. ¿Qué faltaba conocer? Digamos, estaba la estructura del DNA, faltaba conocer cómo la información del DNA pasaba a proteínas, ¿no? Y bueno, es una preocupación muy grande que tiene Crick fundamentalmente. Y hay un físico que se llama Gamow, que se descuelga totalmente y se interesa mucho por este tema, y le escribe a Pauling y él propone, incluso publica un paper, él propone que la información pasa directamente del DNA a la proteína, sin intermediario, y propone un código de 4 letras. Es como uno de los primeros intentos y había mucha preocupación por el tema entonces se crea un club que se llama el Club de la corbata del RNA, Type Club, que funciona 3 años. Todos los miembros tenían una corbata con una doble hélice, ¿no? Y cada miembro tenía un nombre de un aminoácido. Pero lo más notable de todo, que 6 de sus miembros
son premios Nobel en el futuro. ¿No? Fíjense cómo se juntaban estos tipos. 6 de los miembros terminan siendo premios Nobel. Y bueno, y entonces Crick hace una propuesta. Es increíble cómo teoriza, digamos, y propone cosas. En el año 55, creo, una nota que le manda al club donde propone la existencia del RNA de transferencia. Y propone, bueno, y hace varios papers, propone el dogma central, digamos, por el cual el DNA se sintetiza el RNA y hay proteínas. Dice que hay una molécula intermediaria que es el RNA mensajero para sintetizar proteínas. Propone el tRNA y en un momento de uno de los papers dice: es remarcable que uno pueda formular principios tal como la hipótesis de la secuencia y el dogma central, la cual explica muchos hechos y todavía no existen pruebas, no hay pruebas. Y bueno, entonces el tipo es un teórico, ¿no? Pero es increíble cómo la pega. Y hace unos experimentos y estaba extremadamente entusiasmado con descubrir el código genético. Y hace unos experimentos en los cuales dice, unos experimentos genéticos junto con otros, donde dice de que son 3, cada triplete que codifica un aminoácido consta de 3 nucleótidos, que son sucesivos, en fin, una serie de hallazgos, y todavía no se conocía, no se secuenciaba ni el DNA ni las proteínas en ese momento. Pero ¿qué pasa? Para su sorpresa, aparece un señor Nirenberg con Matei, no sé si es el tesista que trabajando en el NIH encuentran, trabajando con un extracto de bacterias que se agregan poliuridina y aminoácidos radioactivos, se sintetiza polifenilalanina. ¿No? Es el primer codón que se encuentra. Y esta persona, Nirenberg, hay un congreso, en el 5º Congreso Internacional de Moscú, va al congreso ese y da la charla en una salita que había 30 personas. Un congreso en el cual habían asistido como 5.000 investigadores, ¿no? Y nadie le presta atención, y está Crick ahí. Le hace repetir la charla en una sala central el otro día, porque él era chea en un simposio, entonces le da lugar y le hace repetir la charla. Y fíjense las cosas extrañas que se conservan y que están en internet. Esto que se vea que no se ve nada, pero te digo lo que es la presentación que hace Nirenberg. Seguramente que si ustedes han dado conmigo al principio de una charla en un congreso la han escrito. Bueno, y esta es la charla escrita de Nirenberg. Por ahí dice next slide y está toda la charla escrita. Increíble. Bueno, publican Proceedings National Science en el 62, al año siguiente. Estas son las cosas que se conservan en el laboratorio, que están en un museo. Este es el frasquito de poliuridina que usó el tipo, ¿no? Las cosas que hay. Alguien ha levantado en internet el libro de resúmenes de Crick, donde está anotado por acá, no se ve que le va a dar lugar a Nirenberg para que hable, hay una flecha ahí cuando va a hablar. Hay cosas insólitas. Crick le manda, bueno, después se cartean bastante Crick y Nirenberg, ¿no? Y Crick le había mandado uno de los papers, esto donde dice que son 3 nucleótidos, cada codón y demás, entonces le contesta Nirenberg a Crick. Y entre una cosa que me llamó la atención, dice,
No he mirado los periódicos ingleses, porque hubo una gran revuelta después del Congreso no he mirado los periódicos ingleses, pero la prensa americana ha dicho que este tipo de trabajo puede resultar en uno. Dice, la cura del cáncer y enfermedades ligadas, la causa del cáncer y el final de la humanidad. Tiene un mejor conocimiento de la estructura de Dios. Pueden ver todo en un día de trabajo. Y hay otro diario que dice el código de la vida, finalmente, dice uso futuro, hay un pedacito de uso futuro. Esto es del año 61, ¿no? Dice, este trabajo tiene grandes implicancias prácticas. Si los biólogos conocen el código hereditario completo y aprenden cómo cambiarlo, ellos serán capaces de controlar la herencia por métodos químicos. Ellos podrán generar plantas y animales con prácticamente cualquier carácter y hacerlo rápido. En un humano se podría controlar enfermedades hereditarias como la diabetes y la gota, para nombrar dos. Algunos científicos están preocupados que esto podría ser aplicado para controlar la inteligencia en grandes poblaciones. Por ejemplo, generar una superraza. Pero todo esto se da en un futuro distante. Realmente es una predicción de algunas cosas que han pasado en los últimos años, ¿no? Y entonces, bueno, hay una carrera también muy grande por la determinación del código. Fundamentalmente, si lo dan a estas tres personas, esto es lo que cada laboratorio, los colones que determinó cada laboratorio, miren el que más determinó, después le sigue Ochoa, pero que no le da. Ochoa le dio el premio Nobel en el 59 por replicación del DNA. Este es Corona que le sigue, creo, después de Ochoa, y porque descifró la estructura de la RNA. Hay una anécdota muy interesante porque Mirenberg sabía que Ochoa estaba haciendo lo mismo que él y lo va a visitar. Ochoa estaba en Nueva York, él estaba en Mirenberg en NIH, lo va a visitar y quiere colaborar, y Ochoa dice, no, yo quiero compartir. Y entonces ahí se dio cuenta, Mirenberg, de que él también, dice, se focalizaba mejor en compartir. Y bueno, el primer premio Nobel de la NIH. Y le dan, como hubo una gran, digamos, fue muy importante el hallazgo que hizo, muchos laboratorios dejan de hacer lo que estaban haciendo y se dedican a trabajar con Mirenberg. Varios años. Esta persona, Crick, cuando va al SALC, acá está María Elena Álvarez, que estuvo trabajando en SALC y lo conoció a Crick. Crick se dedicó a la neurociencia y Mirenberg también. ¿No? Cambiaron abruptamente de tema. Y bueno, la carta esta que yo les mostré, la carta que les mostré de Crick, que le manda al hijo, se conoce hace unos años, en el 2008, 2013, porque el hijo la remata la carta en Nueva York. Y fíjense que le dan 5,3 millones de dólares, ¿no? Y también remata la medalla de Antonio Nobel. Le da una parte, creo que le da la mitad al SALC, ¿no? Pero remata el tipo. Y acá está la casa donde se remató. Bueno, el año pasado también, bueno, que contar también. Y en el 2007 entra en desgracia Watson porque hace una declaración de que los negros tenían un coeficiente intelectual menor que la raza blanca. Y tú tienes que renunciar. A todo blanco, puede explicarlo, tiene que renunciar, queda sin trabajo. Pobre hombre. Pues Crick tampoco era un tipo mucho más centrado, ¿no? Pero fíjense, por los años 60 tenía esta tarjeta. Dice, Crick le agradece su carta, pero lamenta que no es capaz de aceptar su invitación para mandar un autógrafo, proveer
una fotografía, curar su enfermedad, ¿cómo es? Entrevistado, hablar en la radio, aparecer en la televisión, hablar después de la cena, dar un testimonial, bueno, muy gracioso, está publicado en un libro de historia de ciencia. Bueno, termino con esta dos diapositivas. Bueno, es notable, en el año 2007 le dan a Watson, fíjense, está bastante viejo ya, le entregan el genoma. El primer individuo en el cual individualmente le determina el genoma. La determinación previa del genoma humano fue con una mezcla de DNA de distintos individuos. Creo que fue el primer individuo al cual se le secuenció completamente el genoma humano, no un individuo. Y bueno, es increíble cómo de haber propuesto la estructura del DNA al recibir la secuencia del genoma también es una cosa que fantástica, ¿no? Haber vivido toda esta revolución en la biología no debe ser una cosa muy poco frecuente. Y lo mismo para Crick, ¿no? Haber hecho todos los aportes estos para, sobre todo después de la propuesta de la doble hélice sobre la forma sobre el código genético. Y actualmente están construyendo un edificio en Londres, creo, y piden colaboración, esto es actual, ¿no? Piden colaboración, y una de las cosas que han pedido a varios artistas de renombre que hagan estas cosas sobre el DNA. Entonces cada uno hace su retrato y después lo venden, y con eso van a hacer Bueno, y esto creo que es todo. Hay algo, hay cosas muy raras. Leyendo, bueno, el año pasado también Watson, que está vivo, remata la medalla del premio Nobel. Se la compra en ruso, un magnate ruso, y se le devuelve la medalla, o sea, le paga y le devuelve la medalla. Y ahí no es la primera medalla que se remata, para no ser menos nosotros. Carlos Saavedra Lamas, el primer premio Nobel sudamericano argentino de la paz, a principios de 2004 se remató la medalla que recibió por el premio Nobel en Estados Unidos. La tenía un coleccionista americano, no se sabe cuántas veces fue vendida, pero qué cosa rara, ¿no? Y la otra cosa rara es que Watson se escribió con muchos argentinos, y entre ellos hay una carta que, ustedes se acuerdan, en la época de Menem los sueldos estaban tremendamente deprimidos, y le escribe una carta a Menem. Le escribe una carta a Menem y le dice que tiene que subir los sueldos a los científicos argentinos porque si se van, es algo que no le va a costar muchísimo más dinero recuperar. Eso lo hizo expensas de una argentina que estaba en Alemania, que lo conocía a Watson, y que recibía un montón de cartas de argentinos quejándose. Entonces esta mujer le escribe a Watson, y Watson le escribe a Menem, no sé si Menem lo habrá leído, pero fue el aumento de nos dio Matera. Pero no, pero eso fue. Pero en 1990. Y bueno, le ha escrito a Torres, le ha escrito a Rinaldini, Rinaldini, sí, pero vimos ahí también que le... Porque hicieron el poco que estaban juntos, Claro. entonces después se trataban de... Bueno, eso es más o menos todo. Muchas gracias. Muchas gracias, y nosotros por supuesto estamos también muy agradecidos por la deliciosa charla que nos diste, realmente. No me quedan muchas preguntas, pero
poco de tiempo. Sí. Perdón. Por lo que contaste, me parece que Franklin no se logra de la información la generó ella, pero no entendió la información que había, el resultado que había obtenido. Sí, lo que dice... Si ella hubiese interpretado lo que interpretó Watson, probablemente toda la historia le hubiese contado Franklin. Yo creo que ella era una física y dicen que era extremadamente estricta con los resultados, que odiaba hacer, claro, hacer hipótesis, que se basaba específicamente en los resultados. Y además, creo que no veía las implicancias biológicas que vio Watson y Crick también, ¿no es cierto? Sin duda. Yo creo que eso fue fundamentalmente, pero Wilkins reconoce, incluso en cartas que se mandan porque eran amigos, Crick y Wilkins, eran bastante amigos. Y Wilkins reconoce, dice, esta mujer hace 9 meses que tiene toda la información, no sé por qué no hicimos nosotros lo que ustedes hicieron. Crick también escribe de que si no lo hubieran hecho ellos, en muy poco tiempo hubiese salido del laboratorio de Franklin. Que no era una cosa, digamos, una vez se piensa de que el gran descubrimiento que podía salir solamente de ese laboratorio, pero no, era una cosa que estaba ahí y era el primero que lo dijese, ¿no? Muy bien. Así es. De nada. Muy bien. Bueno. Eso hay que